Antes de continuar, detente un instante. No avances, no cambies nada, solo observa tu respiración. No intentes controlarla todavía, permite que ocurra. Siente cómo el aire entra y sale, como lo ha hecho miles de veces desde que llegaste a este mundo. Ahora escucha esto con atención. Nunca te enseñaron a respirar, te enseñaron a sobrevivir, a correr, a pensar, a obedecer, pero no a respirar de verdad. Porque si supieras lo que realmente ocurre cuando inhalas con conciencia, si entendieras el poder oculto que se activa en ese simple acto, jamás volverías a verte como una criatura pequeña o separada. La respiración no es solo aire, es memoria, es código, es puerta. Antiguas tradiciones hablaban de un conocimiento reservado únicamente para iniciados, no porque fuera complejo, sino porque era peligroso para el olvido. Lo llamaron de muchas formas, pero todas apuntaban a lo mismo. Un modo de respirar que despierta lo que duerme, que disuelve los límites y recuerda a la conciencia su origen. A ese conocimiento se le dio un nombre en susurros: la respiración prohibida. No fue prohibida porque hiciera daño, fue prohibida porque transforma. Porque una mente que respira plenamente ya no puede ser manipulada con facilidad. Porque un ser que reconoce el poder de su aliento deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Este audiolibro no te pide fe, no te pide creencias, solo te pide presencia. A lo largo de estos capítulos, no aprenderás una técnica. Recordarás algo que tu cuerpo ya sabe, algo que tu mente olvidó y que tu alma nunca perdió. Cada palabra que escuches actuará como una llave suave, abriendo espacios internos que quizás habías sentido, pero nunca nombrado. Si en algún momento sientes una pausa, un silencio más profundo de lo habitual, no lo evites. Ahí comienza el verdadero viaje. Ahora sí, toma conciencia de tu próximo aliento, porque este ya no es un aliento cualquiera. Capítulo 1. El olvido del aliento sagrado. Hubo un tiempo en el que respirar no era un acto inconsciente, no era automático, ni trivial, ni mecánico. Respirar era un gesto sagrado, un diálogo constante entre el ser humano y la fuerza que lo sostenía. Cada inhalación era reconocida como un regalo, cada exhalación como una devolución consciente al misterio que da origen a todas las cosas. Pero ese tiempo quedó atrás. En algún punto de la historia, el aliento fue reducido, simplificado, encerrado en definiciones biológicas, fórmulas químicas y explicaciones funcionales. Se nos dijo que respirar era solo oxígeno entrando a los pulmones, dióxido de carbono saliendo del cuerpo y nada más. El acto más íntimo de conexión fue transformado en un reflejo vacío de significado. Y así comenzó el olvido. No fue un evento repentino, ni una conspiración evidente. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Generación tras generación aprendió a respirar sin presencia, sin atención, sin conciencia. El aliento dejó de ser un puente y se convirtió en ruido de fondo. Algo que ocurre mientras la mente está en otra parte. Sin embargo, el cuerpo nunca olvidó. Dentro de cada respiración persiste una memoria antigua, anterior al lenguaje, anterior incluso al pensamiento. Una memoria que sabe que el aliento no solo mantiene la vida, sino que la organiza, la expande o la contrae según su ritmo. El cuerpo recuerda lo que la mente ha sido entrenada para ignorar. Las civilizaciones antiguas lo sabían. No hablaban del aliento como algo menor. Lo llamaban espíritu, soplo vital, fuerza invisible, presencia divina. Para ellos, respirar era permitir que lo eterno entrara en lo temporal. Era un acto de comunión silenciosa con la fuente de todo lo que existe. Por eso enseñaban a respirar con cuidado, con intención, con respeto. El aliento marcaba el inicio de los rituales, el centro de la meditación,
el pasaje entre estados de conciencia. Cambiar la respiración era cambiar la percepción. Profundizar el aliento era profundizar el acceso a lo invisible. Aquellos que dominaban el arte de respirar conscientemente no eran vistos como superiores, sino como recordadores. Entonces, ¿qué ocurrió? El mundo comenzó a acelerarse. La atención se fragmentó. El miedo se volvió una herramienta cotidiana. Y una respiración profunda, lenta y consciente, dejó de ser funcional para un sistema que necesitaba cuerpos productivos y mentes ocupadas. No era necesario prohibir el conocimiento, bastaba con hacerlo irrelevante. Así nació la respiración superficial, un aliento corto, apresurado, casi inconsciente, que mantiene al sistema nervioso en constante alerta. Una respiración que sostiene la sensación de separación, urgencia y carencia. Una respiración que nunca llega del todo y nunca se va por completo. Respirar así se volvió normal, pero lo normal no siempre es natural. La respiración prohibida no desapareció, simplemente dejó de ser nombrada. Se escondió en textos antiguos, en símbolos incompletos, en tradiciones fragmentadas y, sobre todo, se ocultó en el lugar menos sospechado, dentro de cada ser humano que respira sin saber que podría hacerlo de otra manera. Este audiolibro no pretende devolverle a la respiración un aura mística artificial. Pretende quitarle el velo que se le impuso, mostrar que el aliento siempre fue una herramienta de acceso, una llave silenciosa hacia estados más amplios de conciencia. El olvido no fue un castigo, fue una etapa, y toda etapa de olvido contiene en sí misma la posibilidad del recuerdo. Mientras escuchas estas palabras, tu respiración sigue ocurriendo. No ha cambiado, pero algo en ti comienza a observarla. Ese simple acto, observar el aliento, es el primer gesto de recuperación, el primer quiebre del automatismo, la primera grieta en el muro del olvido, porque el aliento sagrado nunca se fue, solo estaba esperando ser reconocido nuevamente. Y este es apenas el comienzo. Capítulo 2. El aliento como puente entre mundos. Hay algo en la respiración que la distingue de todo lo demás. No pertenece por completo al cuerpo, pero tampoco es solo de la mente. No es totalmente voluntaria, ni completamente automática. Vive en un territorio intermedio, un espacio liminal, donde lo visible y lo invisible se rozan sin tocarse del todo. Ese espacio es un puente. Cada vez que inhalas, algo más que aire entra en ti. Entras tú mismo en un estado distinto, aunque sea imperceptible. Y cada vez que exhalas, algo se suelta. Algo cruza hacia afuera, aunque no sepas nombrarlo. La respiración es un intercambio constante entre mundos, el interno y el externo, el consciente y el inconsciente, lo humano y lo que va más allá de lo humano. Las antiguas tradiciones entendían este principio con claridad. No concebían la realidad como un único plano sólido, sino como capas de percepción superpuestas. Sabían que la conciencia podía desplazarse entre esos planos, y que el vehículo para hacerlo no era el pensamiento, sino el aliento. Pensar divide, respirar une. Cuando el aliento se acelera, la conciencia se contrae. Se vuelve reactiva, defensiva, fragmentada. Pero cuando el aliento se vuelve lento, profundo y continuo, algo cambia. La percepción se expande, los límites se suavizan, la mente deja de empujar y comienza a escuchar. Ahí es donde el puente se activa. No se trata de viajar a otros mundos en el sentido literal, sino de permitir que otros niveles de realidad se hagan accesibles dentro de este. Sensaciones más sutiles, intuiciones más claras, silencios más elocuentes. Todo eso existe siempre, pero solo se vuelve perceptible cuando la respiración deja de ser ruidosa. El mundo moderno ha olvidado este puente porque vive atrapado en un solo lado. El lado del hacer constante, del pensar compulsivo, del ruido interno.
En ese estado, el aliento se vuelve superficial, fragmentado, incapaz de sostener una percepción ampliada. Pero el puente nunca se destruyó. Está ahí, en cada pausa natural entre una inhalación y una exhalación. En ese instante suspendido donde no entra ni sale aire, donde el cuerpo espera sin esfuerzo. Ese pequeño silencio es una grieta en la estructura habitual de la realidad. Los místicos lo sabían, los sabios lo protegían, los iniciados lo cruzaban, no con el cuerpo, sino con la atención. Cruzar el puente no produce fuegos artificiales ni visiones inmediatas, produce algo más sutil y más profundo, una sensación de presencia total, un reconocimiento interno de que hay más espacio del que la mente suele admitir, más amplitud, más profundidad, más realidad. Por eso este conocimiento fue relegado al margen. Un ser humano que puede cruzar ese puente no depende exclusivamente de estímulos externos para sentirse completo. No necesita huir del silencio, no teme a la quietud. Y eso cambia todo. La respiración prohibida comienza cuando dejas de usar el aliento solo para mantener el cuerpo vivo y empiezas a permitirle cumplir su otra función, conectar niveles de existencia. No se aprende de golpe, se recuerda por capas. Primero llega la sensación de calma, luego la claridad. Después, algo más difícil de describir, una intimidad profunda contigo mismo, como si estuvieras habitando tu cuerpo por primera vez. Mientras escuchas este capítulo, tu respiración sigue construyendo el puente, aunque no seas consciente de ello. Cada inhalación te trae al presente. Cada exhalación te libera del exceso. Y entre ambas, el puente permanece abierto, esperando ser cruzado sin esfuerzo. No necesitas forzar nada, no necesitas imaginar nada, solo permitir que el aliento haga lo que siempre supo hacer, unir lo que fue separado, recordarte que no estás limitado a un solo plano y mostrarte que el acceso siempre estuvo ahí, justo entre una respiración y la siguiente. Capítulo 3. La prisión del ritmo moderno. Observa con honestidad cómo respira el mundo. No cómo dice respirar, sino cómo realmente lo hace. Respira rápido, entrecortado, sin pausa. Respira como si siempre llegara tarde, como si algo invisible lo persiguiera incluso en los momentos de quietud. Ese ritmo no es natural, es aprendido. La mayoría de las personas cree que vive estresada porque su vida es exigente, pero rara vez considera la posibilidad inversa, que su vida se percibe exigente porque su respiración nunca se detiene lo suficiente como para permitir claridad. El aliento se ha convertido en un metrónomo que marca un estado constante de urgencia, y toda urgencia es una forma de prisión. Una respiración corta mantiene al sistema nervioso en alerta. El cuerpo interpreta el ritmo acelerado como una señal de peligro permanente. No importa si la amenaza es real o imaginaria. Para el cuerpo, respirar así significa que no hay seguridad, que no hay tiempo, que no hay espacio. En ese estado, la conciencia se encoge, la mente se vuelve reactiva, el pensamiento se acelera, las emociones se intensifican sin profundidad. El ser humano comienza a vivir desde la defensa, no desde la presencia. Y lo más inquietante es que este estado se normaliza, se convierte en la forma estándar de existir. La prisión no tiene barrotes visibles, tiene patrones invisibles. El ritmo moderno no fue diseñado para el bienestar interior, fue diseñado para la continuidad del movimiento, de la producción, de la distracción constante. En ese entorno, una respiración profunda resulta incómoda. Una pausa consciente se siente extraña. El silencio se percibe como vacío, cuando en realidad es plenitud. Respirar profundamente se vuelve un acto subversivo, porque una respiración amplia desacelera el pensamiento, y un pensamiento que se desacelera comienza a cuestionar.
Empieza a notar lo que antes parecía normal. Empieza a sentir lo que antes estaba anestesiado. Empieza a recuperar la capacidad de elegir. Por eso, sin necesidad de prohibiciones explícitas, la respiración prohibida fue desplazada, no eliminada, sino ahogada bajo capas de ruido, pantallas, estímulos y obligaciones autoimpuestas. El aliento quedó atrapado en la superficie del pecho, sin descender nunca a su profundidad natural. El resultado es un ser humano desconectado de su eje, no porque haya perdido algo esencial, sino porque su ritmo interno fue alterado. Cuando el ritmo se fragmenta, la energía se dispersa. Cuando la respiración no fluye, la percepción se vuelve estrecha. Y una percepción estrecha es fácil de dirigir. Sin embargo, incluso dentro de esta prisión rítmica, existen grietas. Momentos breves en los que el aliento se profundiza de manera espontánea, al contemplar algo hermoso, al escuchar una música que toca el alma, al sentir un instante de verdadera intimidad. En esos momentos, la respiración se reorganiza sola. El cuerpo recuerda. Esos instantes no son casuales, son recordatorios. La respiración prohibida no lucha contra el mundo moderno, no exige abandonar la vida cotidiana. Lo que hace es ofrecer una salida interna, un cambio de ritmo que no depende de circunstancias externas, sino de atención. Cuando el aliento se desacelera, el tiempo parece expandirse. Las decisiones se vuelven más claras, las reacciones pierden fuerza, la mente deja de correr y comienza a observar. Y en esa observación, la prisión pierde solidez. No se trata de escapar del mundo, se trata de no ser arrastrado por su ritmo. Mientras escuchas estas palabras, quizá notes tu propia respiración, tal vez descubras cuán rápido o superficial se ha vuelto sin que lo notaras. Esa observación no es un error, es el inicio de una liberación silenciosa, porque la prisión del ritmo moderno no se rompe con fuerza, se disuelve con conciencia, y el primer paso hacia esa disolución siempre comienza con un solo aliento tomado a tiempo. Capítulo 4. El silencio entre dos respiraciones. Existe un instante tan breve que casi nadie lo percibe. No dura más que un suspiro, y sin embargo contiene una profundidad insondable. Es el momento exacto en el que el aire deja de entrar, y aún no ha comenzado a salir. Un espacio vacío que no pertenece ni a la inhalación ni a la exhalación. Ese instante es el silencio entre dos respiraciones. No es ausencia, no es pausa forzada, es un estado natural que ocurre miles de veces al día, pero que rara vez recibe atención. La mente suele saltar por encima de él, ansiosa por llenar cualquier vacío con pensamiento, ruido o expectativa. Pero cuando ese silencio es observado, algo extraordinario ocurre. El tiempo se afloja. En ese punto suspendido, el cuerpo no hace nada, no empuja, no retiene, no busca, simplemente es. Y en ese ser puro, la identidad habitual pierde fuerza. No hay nombre, no hay historia, no hay problema que resolver, solo presencia desnuda, sin esfuerzo. Las tradiciones más antiguas señalaron este espacio como el verdadero umbral, no el aliento en sí, sino el silencio que lo sostiene. Ahí es donde la conciencia deja de moverse y por un instante se reconoce a sí misma sin intermediarios. No hay pensamiento capaz de entrar en ese espacio, no hay emoción que pueda ocuparlo. Solo hay conciencia observándose a sí misma. Por eso este silencio fue protegido, velado, envuelto en metáforas. No porque fuera frágil, sino porque es profundamente transformador. Quien aprende a habitarlo deja de identificarse por completo con el flujo constante de la mente. Descubre que existe algo más estable, más amplio, más silencioso que cualquier pensamiento. La respiración prohibida no consiste en controlar el aire, sino en permitir que este silencio se revele. No se alcanza por la fuerza. Aparece cuando la atención se suaviza, cuando el cuerpo deja de tensarse,
cuando el deseo de llegar a algún lugar se disuelve. Es un acto de rendición consciente. En ese silencio, muchas personas experimentan una sensación inesperada, una paz que no depende de circunstancias externas. No es euforia ni emoción intensa, es una quietud profunda, casi impersonal, que envuelve sin invadir. Como si algo antiguo y familiar emergiera desde el fondo del ser. Ese algo no es nuevo, es lo que siempre estuvo ahí. El problema no es que el silencio no exista, el problema es que fue catalogado como vacío, como nada, como pérdida de tiempo. En una cultura que valora el movimiento constante, el silencio parece inútil, pero es precisamente ahí donde la conciencia se regenera. Cada vez que el silencio entre respiraciones pasa desapercibido, se pierde una oportunidad de descanso profundo. Cada vez que es reconocido, aunque sea por un segundo, se abre una puerta hacia un estado más amplio de percepción. No necesitas alargarlo, no necesitas sostenerlo, solo notarlo. Al hacerlo, el silencio se expande por sí mismo, no en duración, sino en profundidad. Y esa profundidad comienza a filtrarse en la vida cotidiana, en la forma en que escuchas, en cómo respondes, en cómo habitas tu propio cuerpo. El silencio no te aleja del mundo, te devuelve a él con mayor claridad. Mientras escuchas este capítulo, tal vez notes ese instante suspendido con más claridad. Tal vez solo lo intuyas. Ambas cosas están bien. El silencio no exige atención perfecta, solo presencia honesta, porque en ese pequeño espacio, tan fácil de ignorar, se esconde uno de los secretos más grandes de la existencia, el punto donde no respiras y aún así estás completamente vivo. Capítulo 5. El aliento y la geometría del ser. El cuerpo humano no es un accidente, no es una máquina improvisada, es un templo, una arquitectura sagrada diseñada para albergar conciencia y energía. Y la respiración es la herramienta que mantiene esa arquitectura viva y coherente. Cada inhalación, cada exhalación dibuja un patrón invisible dentro de ti, un mapa de energía que revela tu estado interno y tu capacidad de conexión con lo más profundo de tu ser. Cuando respiras de forma inconsciente, esos patrones se fragmentan. La energía se dispersa, se pierde entre tensiones y hábitos adquiridos. Cada respiración corta o superficial crea líneas que se rompen, espacios donde la conciencia se vuelve inestable, donde el centro se diluye. Así, la mente se agita, el corazón se cierra y el cuerpo se mantiene en alerta constante, desconectado de su propio potencial. Pero cuando la respiración se vuelve consciente, la geometría se reorganiza. No es un cambio visible, no hay imágenes externas que lo confirmen. Sin embargo, cada aliento profundo y presente construye estructuras internas precisas. Un flujo energético que se eleva desde el abdomen, recorre el pecho, se expande hacia los hombros y desciende de nuevo hacia la raíz del cuerpo. La energía se sincroniza con la respiración y la respiración se sincroniza con la energía. Es un ciclo que se perfecciona con la práctica y que revela un diseño antiguo, olvidado pero intacto. La geometría del ser no se limita al cuerpo físico, se extiende a la mente, a las emociones y a la conciencia misma. Cada inhalación consciente ilumina áreas dormidas, activa centros que habían sido ignorados y recuerda memorias que el tiempo había escondido. Cada exhalación libera bloqueos, disuelve patrones limitantes, crea espacio para que el flujo vital circule libremente. Respirar se convierte en un acto creativo. No solo sostienes la vida, la modelas, la das forma desde adentro. Los antiguos místicos lo comprendieron intuitivamente. Sus prácticas no eran solo ejercicios físicos o meditaciones abstractas, eran fórmulas para alinear la respiración con la estructura sagrada del ser. Dibujaban círculos, trazaban líneas en la tierra,
Movían sus manos siguiendo trayectorias invisibles, todo con el propósito de reflejar, de manera externa, la geometría interna que el aliento podía activar. Cada gesto, cada mantra, cada patrón respiratorio era un intento de resonar con la perfección de la existencia. Hoy, esa comprensión se ha perdido en gran parte, relegada al simbolismo o al esoterismo superficial. Pero la práctica sigue siendo efectiva. La respiración consciente puede reorganizarte desde dentro, restaurar la coherencia energética y abrir el acceso a estados de percepción más amplios. No es magia, es memoria olvidada, es diseño, es geometría aplicada. No necesitas visualizaciones complejas ni instrucciones complicadas. Solo necesitas notar cómo entra el aire y cómo sale, cómo llena el cuerpo y cómo lo deja, cómo se conecta con tu centro, cómo vibra en cada célula, cómo activa un patrón que estaba dormido. Esa es la puerta hacia la coherencia, hacia la expansión. El cuerpo responde de inmediato, aunque sutilmente. La mente se vuelve más clara, las emociones encuentran equilibrio y la conciencia, esa dimensión que parece estar fuera de todo control, empieza a moverse con fluidez, a percibir con mayor amplitud, a sentir una unidad que antes parecía imposible. Cada respiración consciente es un acto de reconstrucción, es una manera de decirle al cuerpo y al alma: recuerda. Recuerda lo que eres, recuerda tu diseño, recuerda la geometría que sostiene tu existencia. Cuando te detienes a respirar de esta manera, comienzas a notar patrones invisibles, una forma que no se ve, pero se siente, una estructura que se organiza pero no se toca, un orden que se reconoce sin palabras. Esa es la esencia de la respiración prohibida, un conocimiento tan antiguo que no necesita ser enseñado, solo recordado. Y cada vez que inhalas con presencia, cada vez que exhalas con entrega, dibujas nuevamente esa geometría. No en papel, no en piedra, no en el mundo externo, la dibujas en ti, dentro de ti, en tu cuerpo, en tu energía, en tu conciencia. El aliento no es solo vida, el aliento es arquitectura, el aliento es diseño. El aliento es el puente invisible que conecta lo que eres con lo que siempre has sido. Respirar conscientemente es, entonces, un acto de creación sagrada. Cada respiración es una línea, un patrón, un mapa, y tú eres el arquitecto. Capítulo 6. La respiración como lenguaje del alma. Antes de que existieran las palabras, existía el aliento. Antes del pensamiento consciente, antes de la memoria, antes de la historia, la respiración ya era lenguaje. No un lenguaje que se articula con sonidos, ni con signos, ni con símbolos. Un lenguaje silencioso, sutil, que habla directamente a las capas más profundas del ser. La respiración prohibida no se trata de llenar los pulmones con aire, ni de vaciarlos mecánicamente. Se trata de escuchar y ser escuchado por algo mucho más vasto que la mente, tu alma, esa dimensión de ti que nunca olvida, que siempre sabe, que siempre percibe aunque tú creas que no. Cada inhalación lleva información hacia adentro, cada exhalación envía señales hacia afuera, y entre ambas se establece un flujo de comunicación que raramente se nota. Cuando respiras con conciencia, tu cuerpo comienza a responder como si entendiera un idioma olvidado. La frecuencia de tus latidos se sincroniza con la respiración, la tensión se disuelve, la energía se mueve con suavidad y la mente comienza a abrir puertas que habían permanecido cerradas. Es como si cada célula del cuerpo supiera exactamente qué hacer y solo necesitara que tu atención se alineara para recordarlo. Las culturas antiguas lo sabían. Los chamanes, los yogis, los místicos de todas las tradiciones hablaban de un aliento que comunica directamente con los planos invisibles, que transmite intención y recibe conocimiento sin palabras.
Cada respiración consciente es una frase, un verso, un diálogo silencioso que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso se protegía su práctica, porque quien comprendía ese lenguaje podía tocar lo invisible, influir en su propia realidad y percibir lo que otros consideraban inaccesible. Pero este lenguaje no requiere explicación externa. No necesita dogmas, rituales complejos ni técnicas imposibles de seguir. Solo requiere presencia, observar cómo entra el aire, cómo lo sientes recorrer tu cuerpo, cómo el aliento se extiende y se contrae, cómo el silencio entre inhalación y exhalación parece resonar con algo más grande que tú. En esa resonancia se encuentra la comunicación real, el mensaje que tu alma ha estado enviando todo el tiempo. Recuerda quién eres. Recuerda que siempre has estado conectado. Cuando comienzas a percibir la respiración como lenguaje del alma, todo cambia. Las emociones ya no son solo reacciones, son señales que se entienden. Los pensamientos ya no son ruido, son información que puede organizarse. Y la energía que antes parecía caótica, ahora se convierte en un flujo coherente, un hilo que conecta cuerpo, mente y conciencia. La respiración se transforma en un traductor, un mediador entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo sutil. Quizá notes que al inhalar con atención, tu interior se ilumina de formas nuevas. Quizá sientas que cada exhalación arrastra capas de tensión que ni sabías que existían. Cada respiración consciente revela un patrón, una intención, un mensaje. Y cuanto más practicas, más claro se vuelve. La respiración no solo sostiene la vida, la comunica. El lenguaje del alma no depende de tu comprensión intelectual, no se traduce con palabras, se siente, se vive, se integra en tu cuerpo y en tu conciencia. Y lo más sorprendente es que cuanto más lo escuchas, más responde. Es un diálogo, un intercambio constante, un baile invisible que sucede sin que tengas que forzarlo. Este lenguaje es silencioso, pero potente, invisible, pero real, sutil, pero transformador. La respiración prohibida no habla con voces externas, sino con el aliento que siempre estuvo dentro de ti, recordándote tu origen, tu conexión, tu esencia. Cada inhalación es una pregunta, cada exhalación una respuesta. Y en el espacio entre ambas, la conciencia reconoce que nunca estuvo sola. Respirar conscientemente es aprender a leer ese lenguaje, a comunicarte con lo profundo, a recuperar un diálogo que el olvido intentó silenciar. Cada respiración es un acto de reconciliación entre tu cuerpo y tu mente, entre tu conciencia y tu alma, entre lo humano y lo divino. Y así, al final, comprendes algo esencial. Respirar no es solo vivir, respirar es comunicar lo que eres en cada instante. Capítulo 7. El despertar de la divinidad interior. Durante siglos, la humanidad ha buscado lo divino fuera de sí misma, en templos, en libros, en ceremonias, en maestros. Se ha confundido la búsqueda con la distancia y se ha olvidado que lo sagrado no desciende, siempre ha estado dentro. La respiración prohibida es la llave que permite recordarlo. Cuando respiras con plena conciencia, un cambio silencioso pero profundo comienza a ocurrir. No se trata de sentir una emoción intensa ni de experimentar visiones espectaculares. Es mucho más sutil, es un reconocimiento interno, un susurro de tu propia esencia, un eco de aquello que nunca se perdió. Algo en tu interior dice, estoy aquí, siempre he estado aquí. La respiración consciente actúa como catalizador. Cada inhalación abre espacios en el cuerpo, en la mente y en la conciencia. Cada exhalación disuelve capas de condicionamiento y limitaciones. Y entre ambas, en ese instante suspendido que ya conoces, surge una presencia silenciosa, inmóvil y plena. Esa presencia es tu divinidad interior, el núcleo eterno que nunca depende de nada externo. No se alcanza a través del esfuerzo, sino de la rendición. No se trata de buscar, sino de permitir. Cada respiración consciente
crea las condiciones necesarias para que esa divinidad se revele. No es magia ni teoría, es la manifestación natural de un diseño interno olvidado, un retorno a la armonía original. Algunas personas experimentan esta presencia como calma infinita, otras como claridad profunda o un sentido de totalidad que desafía cualquier descripción. Pero lo más importante es que, independientemente de cómo se manifieste, la divinidad se reconoce a sí misma en ti. No necesitas alcanzarla, solo necesitas respirar y observar. El aliento se convierte entonces en un puente hacia esta dimensión interna, un puente que no depende de rituales externos ni de intermediarios. No hay maestro que pueda otorgarlo, ni doctrina que lo prohíba. Solo existe tu respiración y tu atención, y en su unión, lo divino emerge, lentamente pero con certeza, recordándote que nunca estuviste separado. Respirar así transforma la percepción del mundo. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción se ve desde un espacio más amplio, más consciente, más conectado. Lo trivial deja de ser urgente, lo importante deja de ser pesado, y todo lo que existe se percibe como parte de un flujo mayor, como una expresión de lo que ya eres. El miedo comienza a perder su poder, la duda se suaviza, la sensación de carencia se disuelve. Porque cuando reconoces tu divinidad interior, comprendes que siempre tuviste acceso a lo que buscas. La respiración prohibida, entonces, no solo transforma la experiencia, sino también la identidad. Revela que eres más amplio, más profundo y más íntegro de lo que alguna vez creíste. Cada inhalación consciente recuerda a tu cuerpo y tu mente su capacidad de sostener la totalidad. Cada exhalación consciente libera aquello que interfiere con esa percepción. Y en la pausa entre ambas, la esencia divina se instala sin esfuerzo, como un huésped que nunca se fue, que siempre estuvo esperando tu reconocimiento. No se trata de alcanzar la perfección ni de crear un estado ideal. Se trata de recordar la perfección que ya existe dentro de ti. Cada respiración es un paso hacia ese recuerdo. Cada instante consciente es una confirmación de que lo divino no está fuera, está dentro. Si alguna vez te has sentido desconectado, perdido o incompleto, ese sentimiento no es la realidad de tu ser, es solo una capa de olvido. La respiración prohibida actúa como recordatorio, revelando que tu esencia no depende de nada externo, que tu divinidad nunca estuvo en peligro y que cada aliento consciente es un paso hacia el reencuentro con lo que siempre fuiste. Y así, poco a poco, mientras continúas respirando con presencia, descubres que lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro. Que la divinidad no se encuentra, se despierta. Porque tu aliento consciente no es solo vida, es memoria, conexión y despertar. Capítulo 8. El miedo a la expansión. Despertar a tu propia divinidad interior es un acto silencioso pero poderoso. Sin embargo, no todos lo reciben con facilidad. La conciencia expandida genera un miedo profundo, invisible y persistente. Porque lo que la mayoría ha aprendido a vivir es la limitación, la separación, la dependencia de estímulos externos. Y cuando tu respiración comienza a abrir puertas que la mente temía tocar, surge una resistencia interna. Este miedo no proviene del mundo exterior, no es un peligro físico ni una amenaza tangible. Es un reflejo de la identidad antigua que intenta protegerse. Durante siglos, la humanidad fue condicionada para aceptar la fragmentación como normal. Nos enseñaron a vivir en un ritmo constante de tensión, preocupación y expectativas, donde la respiración profunda y consciente parecía innecesaria o incluso peligrosa, y en cierto sentido lo era. No porque respirar conscientemente cause daño, sino porque despierta algo que el mundo moderno prefiere dormido. Un ser humano que reconoce su propio poder interno deja de depender de estructuras externas. Deja de vivir según patrones impuestos.
Deja de temer al vacío, al silencio y a la ausencia de control. Eso es incómodo para cualquier sistema que funcione con mentes fragmentadas y corazones distraídos. El miedo a la expansión es entonces un eco antiguo, un recordatorio de que algo dentro de ti está despertando. A veces se manifiesta como dudas. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Y si pierdo el control? ¿Qué pasará si me entrego a este proceso? Otras veces se siente como resistencia física, tensión, incomodidad, ansiedad sin motivo aparente. Todo esto es parte del proceso, pero es precisamente en este miedo donde se encuentra el mayor potencial de transformación, porque cuando lo reconoces y lo atraviesas, comprendes algo fundamental. La expansión no es amenaza, es liberación. Cada respiración consciente que aceptas en medio del miedo fortalece tu conexión con lo divino, con tu esencia, con la presencia que siempre estuvo contigo. Las tradiciones antiguas hablaban de iniciaciones, de pruebas que los adeptos debían atravesar antes de acceder a niveles más altos de conciencia. No eran castigos, eran recordatorios de que la mente y el cuerpo necesitan adaptarse a la amplitud del ser. La respiración consciente funciona de manera similar. Cuando la practicas, puedes encontrar resistencias internas que parecen imposibles de superar. Pero cada respiración profunda, cada pausa consciente, es un paso hacia la integración. Es importante entender que el miedo no significa que estés haciendo algo mal. Todo lo contrario, es una señal de que estás tocando capas profundas de tu conciencia que habían sido silenciadas. Reconocerlo y respirar a través de él es un acto de valentía y de sabiduría. Es permitir que tu cuerpo, tu mente y tu alma se alineen con un patrón más amplio, más coherente, más auténtico. El mundo moderno ha intentado silenciar la respiración prohibida, no porque sea peligrosa, sino porque una mente que respira plenamente ya no puede ser fácilmente controlada. Por eso, el miedo y la resistencia no son accidentes. Son un reflejo del poder que emerge dentro de ti cuando te atreves a recordar. Cada vez que atraviesas ese miedo, un nuevo nivel de libertad se revela. Un espacio donde la tensión se disuelve, donde la percepción se amplía y donde la divinidad interior se reconoce más claramente. No necesitas luchar contra el miedo ni eliminarlo por la fuerza. Solo respira, obsérvalo, acéptalo y permite que el aliento consciente lo transforme en apertura. El miedo a la expansión es un compañero silencioso en el viaje hacia la conciencia plena. No lo evites, no lo reprimas. En cambio, deja que tu respiración sea la guía que te muestre que la libertad siempre estuvo dentro de ti, esperando ser recordada. Y así, cada inhalación consciente se convierte en un acto de coraje, cada exhalación en un acto de liberación, y en la pausa entre ambas, tu ser descubre que no hay nada que temer, porque la expansión no destruye, revela. Capítulo 9. Integrar el aliento a la vida cotidiana. Hasta ahora, hemos explorado la profundidad del aliento, su poder oculto y su capacidad para despertar la conciencia. Hemos recorrido silencios, expansiones y patrones internos. Pero la verdadera magia de la respiración prohibida no se encuentra únicamente en la meditación o en la práctica aislada. Se encuentra en cómo la integras a tu vida diaria. La mayoría de las personas cree que respirar conscientemente requiere tiempo especial, lugares tranquilos o rituales complejos. No es así. El aliento consciente puede acompañarte en cualquier momento. Mientras caminas, conduces, trabajas, cocinas o simplemente te detienes a escuchar el mundo. Lo único que se necesita es atención, un instante de presencia, una pausa para recordar que cada respiración tiene un propósito más profundo que sostener la vida física. Cuando comienzas a integrar este aliento expandido a tu rutina, algo comienza a cambiar.
las decisiones se vuelven más claras, porque tu mente no está fragmentada por la urgencia constante. Las emociones se estabilizan, porque tu cuerpo reconoce el patrón de energía que el aliento genera. Las relaciones se transforman, porque la presencia que respiras no se limita a ti, se irradia hacia los demás. No se trata de perfección, no se trata de control. La integración es un acto sutil, casi imperceptible. Cada respiración consciente es un recordatorio. Estoy aquí, estoy presente, estoy conectado. Y cuanto más practicas, más fácil se vuelve. Lo que antes parecía un esfuerzo consciente se transforma en un flujo natural. El aliento consciente también se convierte en un filtro para la vida moderna. Cuando tu respiración se sincroniza con tu conciencia, aprendes a discernir lo que alimenta tu energía de lo que la dispersa. Detectas lo que es auténtico y lo que es ruido. Comienzas a moverte a través del día con mayor claridad, sin perder la conexión con tu centro interno, aunque el mundo siga acelerado a tu alrededor. Este proceso puede ocurrir de muchas formas. Un par de respiraciones profundas antes de una reunión, un instante de atención al caminar por la calle, una pausa consciente antes de responder a alguien, o incluso al escuchar tu música favorita. Cada acto, por pequeño que parezca, es un acto de recordatorio. Es un hilo que te conecta con la divinidad interior que ya despertaste. Al integrar la respiración prohibida, también aprendes a sostener la energía que despierta en ti. Los momentos de expansión profunda no se limitan a la meditación, comienzan a permear tu experiencia cotidiana. Tu cuerpo se vuelve más flexible, tu mente más clara y tu alma más receptiva. Cada respiración consciente se convierte en un puente que mantiene la coherencia entre tus niveles internos y la realidad externa. Pero la verdadera transformación ocurre cuando dejas que esta respiración guíe tus elecciones, no solo tus momentos de quietud. Cuando eliges responder desde la presencia en lugar de reaccionar automáticamente, cuando permites que el aliento consciente determine tu ritmo interno, incluso en medio del caos, ahí es donde la práctica se convierte en vida. Ahí es donde la respiración prohibida deja de ser un conocimiento secreto y se convierte en una forma de estar en el mundo. Recuerda, la integración no es un destino, es un proceso constante. Cada día, cada respiración, cada instante consciente, es una oportunidad de reafirmar la conexión con tu ser esencial. No importa cuán breve sea la pausa, ni cuán mínima la inhalación consciente. Lo importante es hacer del aliento un compañero constante, un guía silencioso que te recuerda quién eres y qué puedes lograr. Y así, mientras continúas respirando, descubres que tu vida no necesita cambiar de manera radical para que la respiración transforme tu experiencia. Cada aliento consciente es un acto de presencia, un acto de liberación y un acto de conexión con la conciencia que siempre estuvo esperando ser recordada. La integración del aliento a la vida cotidiana es finalmente la prueba de que la respiración prohibida no es un conocimiento externo ni un ritual antiguo perdido. Es un retorno a ti mismo, una manera de vivir desde la totalidad en cada momento, en cada acción, en cada instante de tu existencia. Capítulo 10. El retorno al origen. Después de recorrer el camino de la respiración prohibida, después de explorar silencios, expansiones, miedos y la geometría interna de tu ser, llega un momento inevitable, el retorno. No un regreso a lo externo, sino un retorno al origen de todo lo que eres. El origen no es un lugar físico ni un concepto distante. Es el núcleo de tu existencia, el punto desde el cual todo emerge y al que todo finalmente regresa. Es el lugar donde la respiración deja de ser solo un acto físico y se transforma en conciencia pura, presencia absoluta y memoria eterna. Allí no hay separación, no hay necesidad, no hay búsqueda, solo hay ser.
Al respirar consciente, descubres que cada inhalación es un reencuentro con ese origen. Cada exhalación es una entrega de lo que ya no te sirve, una limpieza que permite que la esencia vuelva a brillar con claridad. Y en el silencio que se abre entre ambas, se revela la verdad fundamental. Nunca estuviste separado de lo divino, nunca estuviste desconectado de la totalidad, nunca perdiste la conciencia que siempre habitó tu interior. El camino hacia el origen no es lineal. No hay metas que alcanzar, ni logros que coleccionar. Es un flujo continuo que se manifiesta en cada respiración, en cada momento de presencia, en cada acto de atención consciente. Lo que antes parecía lejano o inaccesible siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas recordar cómo llegar. Mientras respiras, puedes sentir cómo los límites del yo se disuelven. Lo que creías que eras, tu historia, tus roles, tus preocupaciones, comienza a fundirse con un espacio más amplio. Esa expansión no es un escape, sino una reconexión. No estás huyendo de la vida, estás encontrando tu lugar real dentro de ella. Este retorno al origen también transforma la manera en que experimentas el mundo. Cada sonido, cada aroma, cada sensación se percibe con mayor claridad y profundidad. Cada interacción se vuelve un espejo de tu propia conciencia. La vida deja de ser una serie de eventos aislados y se convierte en un flujo coherente de presencia y significado. Cada respiración consciente te recuerda que eres creador y testigo, observador y participante, cuerpo, mente y alma integrados en un mismo movimiento. La respiración prohibida no es un secreto externo ni un conocimiento oculto, es un recordatorio de lo que siempre has sido. Su propósito no es agregar nada a tu vida, sino revelar lo que ya existe, restaurar la conexión con la esencia, despertar la memoria interna que reconoce la totalidad. A medida que este audiolibro llega a su final, recuerda que el camino no termina aquí. Cada respiración consciente que tomes después, cada pausa, cada instante de atención, es un paso más en el retorno continuo al origen. No se trata de perfección ni de dominio. Se trata de presencia, de recordatorio, de amor por tu propia existencia. Respira ahora y siente la continuidad. Inhalas y exhalas, y en cada movimiento del aliento estás tocando lo eterno, estás tocando lo sagrado, estás tocando tu propio origen. No hay ritual más profundo, no hay conocimiento más antiguo, no hay práctica más transformadora. Cada respiración consciente es un acto de reencuentro, un acto de despertar, un acto de libertad. Así, mientras continúas tu camino más allá de estas palabras, recuerda, no necesitas ir a ningún lado para encontrar lo divino. Lo divino está aquí, dentro de ti, en cada inhalación, en cada exhalación, en cada instante de presencia. El origen no es un lugar al que llegar, sino una realidad a recordar. Y ahora, mientras tomas tu próximo aliento, recuerda que el viaje siempre estuvo dentro de ti.